bienvenida. Estamos en el 6º capítulo de la serie de clima social de la encuesta con ¿qué dicen los datos? Y esta versión vamos a analizar si da lo mismo quien gobierna, entre otras cosas. La idea es, acuérdense, mensualmente vamos testeando el clima social, cómo está el sentido social, y además en esta versión tenemos un focus group de subjetiva que se incorpora también al análisis de este tipo de investigación social que mezcla lo cualitativo con lo cuantitativo. Tenemos acá a Macarena Orchard de la Escuela de Sociología, Gabriel Otero también de la Escuela de Sociología y doña Lidia Casas de la Facultad de Derecho. Y yo soy Claudio Fuentes de Ciencia Política y director de ICSO. Entonces, partamos analizando. Bienvenido a todos y todas. Saluden aquí a las cámaras. Hola, gusto de tenerlos de nuevo. Ya. La primera pregunta es: ¿qué palabra se le viene a la cabeza al pensar en la elección presidencial 2025? Y, sorpresa, yo pensé que iba a ser puro drama, porque hay un clima social un poquito negativo, sí, por lo menos entre las personas que conversan, y de pronto aparece algunos nombres, cara muy fuerte, pero aparecen dos palabras, uno, esperanza, y dos, cambio, que cambio es... el cambio puede ser cambio negativo, cambio positivo, etcétera. ¿Cómo interpretan esto? Que yo creo que además está relacionada con una lámina que es la siguiente, que tiene que ver con las percepciones respecto de cuál es el clima que se está viviendo. No sé, alguien. Bueno, yo creo que a todos nos sorprendió quizás un poco la esperanza. Puede que haya un sector que está quizás pronosticando que va a ganar su candidato o su candidata. Podemos conversar de eso, pero claramente no hay solamente preocupación, ¿no? Hay gente que quizás piensa que en un momento que precisamente se está percibiendo como muy difícil, al parecer el hecho de que venga una elección podría estar trayendo vientos de cambio quizás positivos para la sociedad chilena. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que hay harta incertidumbre también. Sí. La esperanza acá aparece, pero cuando desglosamos un poco más en otras emociones, se nota que hay emociones mixtas, no hay tensiones con este grado de incertidumbre, pero uno puede verlo en el nerviosismo, en la ansiedad, en la preocupación, en la desconfianza también. Entonces, yo siento que ahí está como bien mezclada la cosa. Yo creo que lo que muestra también, si uno coloca, digamos, aparece tanto Kass como Jara, nuevamente este clivaje político muy potente. Okay. Entonces, donde algunos, tal como dice Macarena, que están pensando en la esperanza, y la esperanza en relación al cambio, ese cambio está relacionado, yo creo, en algunos casos, quizás con las preferencias electorales, y de alguna manera también las preocupaciones. Sí. Aparecen otras, la preocupación aparece la corrupción, aparece también la democracia como un elemento también de la posibilidad de alternancia en el poder, pero también me llamó la atención que pareciera el fraude, sí, como una emoción, o sea, nunca, digamos, pero también por otro lado el desastre o decepción, es decir, aquí hay una combinación de emociones como súper heterogénea, sí, pero la idea de cambio y esperanza, como que ¿hacia dónde? Y si ven la siguiente, en donde proponemos, antes de eso, hay el negativo y el negativo positivo. Pero es que hay una preocupación. ¿Qué emociones le genera las elecciones? Ahí está. ¿Qué emociones le genera las elecciones? El próximo 16 de noviembre, un poco siguiendo lo de Lidia, aparece preocupación con un 44% y esperanza con un 42 o 43, ¿no? 43. O sea, aparece esta dualidad, sí, de mixed. En el fondo hay una sensación bien mixtura entre yo preocupado, y si ustedes se fijan, desconfianza, ansiedad, nerviosismo, aparecen en las siguientes emociones como más dominantes. Entonces hay una sensación de ambivalencia, ¿no? Probablemente las personas también están expuestas a los datos, entonces están escuchando un poco lo que va a pasar y ya están empezando a hacer sus propios pronósticos, ¿no? Y hay claramente un sector que al parecer está esperanzado, porque quizás ve que su candidato o candidata tiene más posibilidad,
Y hay un sector más preocupado porque ven que quizás o nadie los representa o piensan que quien puede ganar efectivamente no va a hacer lo que ellos desearían que pasara. Entonces está esa ambivalencia, ¿no? Y que creo que es algo súper interesante lo que dijo Gabriel antes. Si yo sumo ansiedad con nerviosismo, ese representa un 42%. Que volvemos con la preocupación. O sea, la preocupación es el qué va a pasar, la incertidumbre aparece con mucha fuerza ahí. Pero yo quiero levantar otro tema. Uno puede mirar, fíjense los porcentajes en resignación, en indiferencia y en aburrimiento. Y ahí 20 y tanto por ciento. dice, ¿saben qué? Esta es una lata, me da de lo mismo. Sí. Y estoy resignada, es lo que hay. Es lo que hay. Hay un tercio que está en esa posición. Vamos a la pregunta que nos convoca, que es, da lo mismo quien gobierne. Y preguntamos en distintas formas y aparecen también de nuevo resultados mixtos. La primera es que cuando cree usted que afectará su vida cotidiana el resultado de las elecciones, y esto se divide, así, los tres tercios. Un tercio dice poco o nada, otro tercio dice sí, más o menos regular, 32%, y 35% bastante o mucho. Ahora, yo quería poner un zoom en el bastante y mucho por nivel socioeconómico, porque aquellos que se sienten más afectados son los que tienen mayor nivel socioeconómico, es decir, un 44% versus el DIE, el sector popular más bajo, que es un 28%. O sea, la brecha los sectores populares dicen, yo tengo que seguir trabajando, a mí no me afecta tanto, mientras aquellos más acomodados dicen, oye, se ve afectado. Creo que las personas de trato alto también observan que una elección puede cambiar las reglas del juego, ¿no? Y eso puede, digamos, efectivamente cambiar, por ejemplo, cuán bien o mal te va en un negocio, por ejemplo, cuán bien o mal le va a tu profesión, que es distinto quizá en sectores populares que está más clara la idea, que es muy fuerte en la encuesta también, de bueno, gane quien gane, yo sigo trabajando igual y para mí las reglas del juego no van a cambiar tanto, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien interesante, que puede que no sea así, de hecho. O sea, nosotros sabemos que hay agendas que pueden claramente alterar a todos los sectores de la población, incluso muchas pueden alterar también la vida de los sectores populares, pero pareciera que eso está un poco en los sentidos comunes. Compañeras, sexo, la división por sexo. Las mujeres dicen, esto no me afecta la vida fuertemente, en cambio los hombres mucho. Entonces también hay una influencia. Sí, eso es curioso, porque igual hay candidatos con agendas que también amenazan un poco ciertos avances en las agendas de género. Es como curioso ese resultado. Yo diría que hay en esta encuesta algunos elementos de género súper claros. Sí. Primero, que tiene que ver, ¿usted cree que afectará? Cuando uno lo mira respecto de otras preguntas, la pregunta que tiene que ver, ¿usted tiene miedo a que con los resultados de esta encuesta se pierdan beneficios sociales, se pierden de los derechos adquiridos de las mujeres? Y uno advierte ahí el voto femenino con cierta preocupación. Pero no todas las mujeres. Sí. Pero hay las mujeres que tienen un foco, además, sobre el realismo, sobre un contexto mucho más amplio. Entonces, la vida sigue, pero hay unas preguntas que la gente las podrá ver después, cuando esto está, ya la puede analizar. Por ejemplo, las mujeres son las que están preocupadas por el derecho a la vivienda, como una preocupación súper interesante frente a la vivienda. Entonces, aparecen cuestiones que me parece que son interesantes. Y cuando decimos, ¿cree usted que afectará su día? Nuevamente aparece el elemento etario y el elemento de afinidad política. Sí, porque entonces yo voy a estar más seguro, sí, porque aquí va a haber más tranquilidad en este país. Entonces aparecen una serie de imaginarios sobre la vida social frente a un nuevo gobierno, la esperanza. Sí. También hay experiencia, digamos, con la edad, de que probablemente cambie un gobierno en particular, las cosas pueden seguir siendo más o menos las mismas. Yo lo pienso, por ejemplo, a propósito de lo que decía la Maca, efectivamente, la gente de nivel socioeconómico más bajo no percibe que esto vaya a cambiar demasiado. Yo creo que también
eso como que está muy en sintonía con las transformaciones socioeconómicas que hemos vivido. O sea, la vida de las personas de los deciles más bajos en términos objetivos no ha cambiado demasiado en las últimas décadas. O sea, tuvimos el proceso constituyente, tuvimos el estallido social, tuvimos una pandemia. Y la vida de esas personas no se mantuvo más o menos igual. Claro. Exacto. Y hay un tema también que es la misma gente que está más indecisa, la que tiene menos ganas de ir a votar, precisamente porque probablemente le importa menos o no ve mucha esperanza en lo que vaya a pasar a propósito de la elección. En la misma dirección hay una que me interesa que discutamos, que tiene que ver una serie de afirmaciones sobre si afecta o no una elección. Y de nuevo, es mixta. A ver, ayúdenme a interpretar esta frase. Porque, por ejemplo, la segunda dice, da lo mismo que en gobierno, yo igual tengo que salir a trabajar. 55% está de acuerdo con esa afirmación, pero dependiendo del presidente o presidenta, puede cambiar mucho la realidad, 67%. Es decir, están de acuerdo en que puede cambiar la realidad, pero yo igual tengo que seguir trabajando. Entonces, ¿hay una aparente contradicción o no? No sé si es una contradicción, yo creo que son preguntas distintas en el sentido. Una cosa es como la realidad más fáctica, o sea, gane quien gane, mi vida no va a cambiar tanto en lo cotidiano, ¿no? Pero quizás está esa imagen de que las elecciones igual son importantes para marcar la ruta o el destino del país. Y yo tengo la impresión, también por datos que vamos a ver después sobre incluso la voluntad que tienen las personas de votar, que igual en Chile hay un cierto imaginario de que la elección es importante. O sea, más allá de que esté como quizá hayan dudas o las emociones puedan ser contradictorias, en Chile las elecciones son un acontecimiento relevante. Eso es lo que quiero decir. Hay una cultura de la elección. Entonces esta idea de que, bueno, igual es importante lo que se juega ese día. Yo siento que igual eso está en esta encuesta. Es importante lo que va a pasar en la próxima elección. Pero ¿qué temas es importante? Yo creo que esos son los resultados que uno debería mirar y desagregar con mucho más detalle en nuestro análisis. Ya, y a ver, ¿cuáles son esos? Porque puede cambiar mucho la relación, la realidad del país, y cuando uno mira nuevamente hombres mayores de derecha y que igual tengo que trabajar, pero yo espero de alguna manera que reduzca los niveles de delincuencia. Entonces está muy asociado a que en realidad yo sigo trabajando, pero yo quisiera que en otro sentido quien gobierne implemente ciertas políticas públicas que puedan reducir los problemas de inseguridad. El anhelo de seguridad, estamos marcados. Sí, absolutamente. Ese es muy fuerte. Sí. O sea, estoy súper cercana esta respuesta a propósito del grupo que más o menos ya tiene decidido su voto y que ve un poco en cierto grado de esperanza en reducción de delincuencia, expulsión de inmigrantes, crecimiento económico, etcétera. Yo creo que eso como queda súper en evidencia. De hecho, aquí la gente de derecha destaca bastante, ¿no? Sí. Y también estoy de acuerdo con lo que decía la Maca antes, o sea, no es contradictorio porque yo siento que operan en distintos niveles estas preguntas, como que hay una percepción sobre el cambio macrosocial respecto de lo que puede ser la vida cotidiana, donde probablemente la gente no perciba que haya cambiado muchas las cosas. Y de hecho hay una frase que dice, da lo mismo que en gobierno todos los candidatos son iguales. No, la gente no piensa que son iguales. Entonces no es, claro, son diferentes, pero mi vida va a seguir siendo la misma, voy a tener que seguir trabajando. Entonces hay lo que tú decías, sentido de realidad versus la percepción sobre la oferta electoral. Salvo para quienes no se identifican con una cuestión política, ¿no? Que es esperar, ¿no? En ese grupo crece un poco esta idea de que es más de lo mismo, de que todo es distinto, de que todo es más o menos parecido, perdón, y por eso probablemente les cuesta también escoger. Pero súper mediado por la expectativa de cambio. Totalmente. Sí. Vámonos a otro tema que tiene que ver con, o sea, que está relacionado y con estos resultados, ¿se derechizó la sociedad chilena o no? Discutamos eso. Es un tema muy interesante. De hecho, si vemos las distintas alternativas a esta pregunta, pusimos a las personas en dilema, ¿no? Como, ¿a qué estarían dispuestos a ceder? ¿No? Y parece que lo que estamos viendo, a ver si los colegas coinciden, es que las personas están dispuestas a ceder libertad, ¿no? Por seguridad. Y vemos que realmente el tema del miedo es muy transversal para la sociedad. Pero hay cosas que parece que las personas no quieren ceder el medio ambiente, no quieren ceder a la contaminación, no quieren ceder a renunciar a los beneficios sociales. O sea, no quieren desigualdad tampoco. Tampoco quieren desigualdad. Entonces, quizá esto más que una derechización,
es mucho temor, lo que no es necesariamente un sinónimo de derechización. No sé qué opinan ahí. El miedo no es de derecha. El miedo no es de derecha, exacto. Está particular. Está particular, está buena. Sí. O sea, yo siento que hay una leve derechización, sin duda alguna, porque todo esto responde un poco Siempre tan ponderado, Gabriela. Problematiza. El discurso del orden y de la seguridad es un discurso que ya ganó la derecha. O sea, es una batalla cultural que ganó la derecha y que ha identificado probablemente a personas de sectores de centro, quizás a una porción de personas que antes no tenían una identificación clara. Yo creo que ahí la derecha ha ganado terreno. Y como lo hablamos antes del podcast también, eso no quiere decir que la izquierda haya disminuido, ¿no? Quizás la derecha lo que ha ido es como ganando un poco de terreno en ciertos sectores a propósito de ganar un poco esta batalla por la seguridad, ¿no? Que vemos y que hemos visto constantemente como el problema más preocupante, como aquello que tiene que resolverse en lo inmediato. Así que se derechizó, yo creo que un poquito. Yo no diría que no. Yo diría que efectivamente hay un poco más de derechización, pero eso no es contradictorio con que la gente no quiera, con que la gente quiera, no quiera más desigualdad, o no quiera ceder, no quiera que haya beneficio social o pagar menos impuestos, porque yo creo que aquí se juegan dos cosas que son distintas. Por un lado, el tema redistributivo, sobre el cual en Chile, en general, la población siempre ha tenido una postura súper clara al igualitarismo, más allá de lo que sean las políticas. Por otro lado, Chile siempre ha sido bastante pro-Estado abierto a la redistribución, y eso no ha cambiado, solo ha aumentado levemente. Pero en el eje más sociocultural y específicamente en temas de autoritarismo, yo creo que por ahí es donde nos estamos ahí está ganando un poquito de terreno a la derecha, porque al final la gente igual tiene, hay una serie de decisiones que tomar a la hora de votar por alguien, hay un conjunto de temáticas, y aquí yo creo que el tema de la delincuencia es lo que le ha ganado al aspecto redistributivo. Volviendo, digamos, a qué es más importante. O sea, yo digo, el primero es el castigo, la restricción y menos libertad. Entonces, si uno mira esa reducción lenta, es decir, ¿sabe qué? Puedo ponerlo en esos términos. Quiero una mano dura. A estos tipos no los vamos a cambiar. Al malo profesional yo no lo cambio. Yo necesito, digamos, de alguna manera el castigo. Sí, podría estar dispuesto a entregar algunas libertades, pero si yo miro como el 50%, casi el 50%, como que no está de acuerdo, no hay claridad de que yo quiera hacer mi libertad. Y cuando yo digo prefiero menos libertad, o sea, o restricción de derechos, o sea, ahí yo veo, digamos, donde la gente en realidad lo que está pidiendo es efectividad sobre el control y el control penal frente al sujeto. La idea de la cárcel, no de que vamos a llevar, los vamos a poner todos, digamos, en una cárcel o los vamos a expulsar a todos, aparece aquí, creo yo. Y digamos, vamos cediendo, y algunas cosas claramente en derechos sociales estamos, eso no es lo mío. Sal de ahí, porque por eso de alguna manera también todas las narrativas de los candidatos es no se preocupe, no le voy a tocar lo que ya tiene. Pero yo vuelvo a la mirada de género, donde las mujeres sí tienen una preocupación ante la posibilidad. Si me dicen que voy a recortar cosas, a ver, ¿pero qué va a recortar? Pero dígame qué va a recortar. Claro. Entonces, sí. Y de hecho, Casa perdió apoyo precisamente por ese tema. Exactamente. Oye, yo quería mostrar que la siguiente lámina, que es esa, me interesa porque en todas las dimensiones la variable de posición política discrimina mucho. Y quería focalizarme en una frase que dice: es mejor un sistema competitivo aunque deje a algunos atrás. Esa frase que yo creo que alude al modelo, esto de la competencia, la meritocracia y todo esto, aunque deje a algunos atrás. Miren, cuando uno pregunta eso, solo el 36% está de acuerdo. Estos son los muy de acuerdo y de acuerdo.
el 56% en la derecha y un 19% en la izquierda. O sea, la mayoría del mundo que se autoidentifica con la derecha le gusta el sistema competitivo versus la mayoría de la izquierda no le gusta. Entonces estamos con modelos de sociedad muy distintos y en competencia, y que de nuevo nos vuelve a las tribus, es decir, a estos grupos, a estos segmentos, a los 3/3, que tenemos proyectos de país muy distintos, uno más competitivo, más mercadocéntrico, y otro más menos competitivo, más igualitarista y más redistributivo. Y es interesante, creo yo, a propósito de lo que ha sido la campaña de Kast, porque Kast ha evitado hablar de estos temas. Sí, de los temas donde hay mayor polarización, o probablemente de hecho hay menos acuerdo, como puede ser tener un sistema de capitalismo más radical, o los temas valóricos que también aparecen en la encuesta, que son en Chile en términos valóricos súper abiertos, y Kast ha limitado su opinión respecto de cuando le preguntaron el otro día en el debate directamente sobre temas valóricos, y básicamente se fue por el lado, porque sabe que hay una discordia y pone el foco en los aspectos que son mayoritarios, ¿no? Entonces, como que yo estoy llegando a esto porque en la elección yo creo que estratégicamente es bien interesante, porque la gente se topa con esa, se conflictúa cuando va a votar. Toda la gente que considera el tema de delincuencia como algo importante y se vuelve más punitivista a propósito de eso, que puede ser gente redistributiva también, porque aquí claro, es muy importante castigar a los delincuentes que intentar rehabilitarlos. 40% en la izquierda, o sea, hay una izquierda ahí que también se sumó al punitivismo. Una distinción interesante que podemos hacer, que como una cosa son como los modelos de sociedad en disputa, que tienen más que ver con las convicciones ideológicas de fondo, y otra cosa son las soluciones concretas a problemas que a todos nos preocupan mucho, ¿no? Y claro, uno a veces tiende a pensar que las personas como que votan por esos clivajes ideológicos de base, pero cuando es como cuando está enfermo, ¿no? Cuando alguien en la casa está enfermo, todo el mundo está preocupado del enfermo, como que cambian las prioridades. Pareciera que hoy día el tema de la delincuencia como que eclipsó la conversación, ¿no? Entonces, efectivamente, la derecha quizás se ve más creíble su promesa de poder hacerse cargo de ese problema concreto, pero que eso signifique que los clivajes culturales de fondo cambiaron tanto, quizás no. Quizás seguimos en el Chile de los 3/3, quizás seguimos en un Chile más o menos como ha sido siempre, ¿no? Dividido entre opciones ideológicas distintas, pero la delincuencia se come la preocupación y está la idea de que hay que actuar. Eso, yo quiero un poquito problematizar la afirmación del profesor Fuentes sobre el punitivismo de la gente. Hay conflicto. Aquí, claro, esto es bonito, digamos. Estamos obligados a estar de acuerdo. Exactamente, dice por el 40%, digamos, opta por el punitivismo. El problema, yo creo, profesor Fuentes, es que usted no está mirando el tipo de criminalidad. Entonces, cuando las personas, cuando usted piensa, digamos, en el hurto simple, el que le robó el celular, es muy distinto de un malo de adentro, digamos, intrínsecamente malo que extorsiona, mata. Entonces, la pregunta es, ¿la gente cree que ese tipo de sujeto va a poder rehabilitarse? Yo diría que usted está vendiendo humo. Eso es lo que yo le diría a usted. Como otro, digamos, su afirmación, digamos. Pero es que como el otro que dice que lo puede expulsar a todos, digamos, dígame cómo. Sí. Lo que estoy diciendo es que ese sector, que puede ser no punitivo en general, hoy día mira, digamos, esta diversidad de criminalidad donde no es posible necesariamente intervenir con políticas rehabilitadoras. O sea, si yo tengo un cabro que roba celulares, yo puedo, digamos, hacer un trabajo con ese cabro. Pero si yo tengo a alguien que está dedicado al sicariato, o sea... Ese es el punto. De hecho, el tema como de que esta cuestión de que los códigos morales como los delincuentes cambiaron, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Si tenemos gente que está dispuesta, no sé, a matar, a descuartizar. Yo creo que hay una sensación de que no hay mucho que hacer, ¿no? Hay una resignación. A eso me refiero. Estoy de acuerdo. Vamos a perfiles de liderazgos, ¿no? Ese es lo que viene. Vámonos a la elección y aquí, ¿qué tipo de liderazgo cree usted que necesita Chile para enfrentar los próximos años? Bien coherente todo esto. La honestidad aparece en un 44%, decidido, rápido en tomar decisiones, esta idea de la inmediatez, la rapidez, 43%,
autoritario, con mano dura, 38, inteligente, 35, empático, 31 y dialogante, 31. Es decir, aquí hay una mezcla de, honestidad, por cierto, con la mano dura, eficacia y la empatía un poquito más abajo. A mí, yo miré al fondo el gráfico. Sí. Es súper interesante que la mesura está al final. Uno pensaría, o yo pensaría, que la mesura es una virtud. Sí. Y es bien interesante que hoy día las personas piensen que la mesura no es una virtud necesaria. Personalmente me parece preocupante. Claro, exactamente. Y pareciera que, claro, y que el diálogo, la empatía, que son de hecho habilidades que, por ejemplo, a veces se le han reconocido al presidente actual como una persona dialogante, parece que eso no es lo que estamos buscando. La mayoría quiere rapidez, autoritarismo, honestidad. Pero así, por eso el clivaje, ¿no? Pero honestidad, pero... Interesante porque una figura como Jara proyecta supuestamente, digamos, y proyecta empatía. Sí. Ese es su lenguaje corporal, ¿no? Luego una Evelyn Matei que dice que no aparezco necesariamente empática, pero ella aparece con una narrativa de dialogante. Pero Y de experiencia. Y de experiencia. Entonces, la experiencia, cuando se ha dicho constantemente de que esta coalición tiene experiencia, hoy estos otros no la tienen, pero la experiencia cae bajo y lo que está hablando arriba es el autoritarismo y la decisión. Sí, claro. Todo rápido. Algo súper destacado en los candidatos de derecha, ¿no? Sí. Desde los primeros meses voy a hacer esto, Claro. esto. Quiero señalar aquí es como Trump. Trump dice voy a entrar y en los primeros 2 semanas yo termino una guerra. Es como en la misma línea argumentativa. Como promesas desmesuradas, Claro. o efectistas, ¿no? Es que ella en un programa que es del Partido Republicano decía, espérense que los 90 primeros días van a tener mucho trabajo en la prensa, porque va a estar como esto de inundar de acciones. Es que una estrategia muy ahora común se llama, en inglés tiene un nombre, de así como saturar la agenda de acciones y sentirte que tú estás haciendo cosas. De hecho, la derecha quiere eso, o sea, los que se autoidentifican con la derecha quieren rapidez y mano dura. Y un poquito más las mujeres que los hombres, volvemos al clivaje de género. Pero fíjense la honestidad a partir de la afinidad política y respecto de la honestidad. ¿A quién está bastante más interesante? Más interesada. En la honestidad, ¿no? Y más los adultos mayores. Entonces ahí nuevamente viene... La gente sin posturas políticas claras también, ninguna. También. 2% altísimo. Entonces aquí hay unas conversaciones como súper interesantes y que bueno que yo no soy analista política, simplemente participo de este espacio invitado por mis colegas. Se ha convertido en analista usted. Sí parece, pero es como interesante cómo aparecen las opiniones de las personas frente a tipos de preguntas. Y creo que hace menos claro, nos estamos mostrando algo que creo que es relevante antes de terminar, es cómo las personas creen que son viables o no viables las promesas electorales. Es la promesa electoral. Sí, tenemos Hay mucha expectativa, curiosamente, ¿no? Esa probabilidad de que parece que... Claro, aquí preguntamos una lista de propuestas sin mencionar candidaturas y cuán probable o poco probable son. En rojo lo nada probable o poco probable y en amarillo lo probable o muy probable. Y vemos que Asamblea Constituyente, que es de Artés, muy poco probable. Los $6.000 millones de gasto público, el recorte, 32%, que es muy poco probable. Y utilizar barcos cárceles para reos de alta complejidad. Social de X, de Twitter y de Instagram y de TikTok también, ixo.cl, también busquen ahí la encuesta y ahí estamos mes a mes entregando resultados de la encuesta. Y hablaremos después de la elección. Y ahora nos toca después de la elección. La esperanza o la desesperanza. Exacto. Muchas gracias.